En 1949, los creadores originales de Kong vuelven con Mighty Joe Young. Marion C. Cooper escribe el guión, Ernest B. Schoedsack dirige y además vuelve a la supervisión de la animación Willis O'Brien, pero en esta ocasión pone al frente a su asistente, un joven Ray Harryhausen. Llama pues la atención también presenciar este pase simbólico de la antorcha de el abuelo de la animación stop motion al verdadero padre de la animación stop motion, quien desde luego destacaría en Hollywood con sus grandes animaciones monstruosas en películas épicas como las de Sinbad, como Jason y los Argonautas, como la original Clash of the Titans. Por supuesto, desde que inician los créditos vemos en el papel estelar a Mr. Joseph Young como él mismo, as himself. Desde luego, en cuanto lo conozcamos, sabremos que en efecto es un personaje y vale tanto como si lo interpretara un actor. Es curioso que hace algunos años empezó Andy Serkis, este gran actor, desde que dio vida a Gollum con Peter Jackson y después al mismo Kong en King Kong de Peter Jackson, y en el planeta de los simios él fue César y él fue alguno de los otros nuevos simios. Y él entonces ha dicho que debería haber un premio de academia al actor, no solo a los artistas de efectos especiales. Y se entiende bastante de dónde procede su petición, pero en esta era previa al motion capture, en esta era previa a la captura digital de movimiento, los animadores como Willis O'Brien y como Ray Harryhausen eran quienes estaban detrás, tanto como quizá después lo fueron los maquillistas. Y otro dato curioso es que en Kong del 76 a Kong lo interpreta Rick Baker, el genio de los efectos especiales. Interpreta a Kong en esa era en la que Kong pasa, como en las películas de Toho, a ser una botarga, pero una botarga mucho más desarrollada y sutil que las de King Kong contra Godzilla y King Kong Escapes. Y sí, ya llegaremos a King Kong vs Godzilla de 1964. Volviendo a Mighty Joe Young. En esta ocasión a una niña le regalan un gorila bebé, de manera que es nuevamente un comentario de el hombre yendo a sacar al animal de la naturaleza, solo que en esta ocasión la niña lo mantiene no en cautiverio, sino en la naturaleza, al aire libre, y únicamente genera con él un vínculo que se nota bastante especial en la película. Robert Armstrong, el mismo actor que interpretó a Carl Denham en King Kong y Son of Kong, regresa en Mighty Joe Young para interpretar a un personaje parecido, pero con diferencias sustanciales. El productor Max O'Hara tiene pensado inaugurar un show de variedades en Nueva York y viaja a África buscando animales para un espectáculo que pretende que sea revolucionario en la industria del entretenimiento. Va acompañado de un joven norteamericano de nombre Greg, quien es básicamente un cowboy. Y ahí conocen a la joven Jill Young. Eventualmente, después de 20 minutos de planteamiento de la película, vemos al gorila llamado Joe y vemos básicamente una escena que debe haber sido un crossover de sueño para aquel entonces, Vaqueros contra King Kong.
Y nos damos cuenta al presenciar esta animación que desde que inicia es muy superior, pero muy superior a la original King Kong e incluso a Son of Kong. Y es que no solo los movimientos son más fluidos, el mismo diseño del muñeco animado es mucho más realista, incluso el pelo se ve mucho más natural y desde luego son las mismas técnicas de animación. Todo esto, a pesar de no ser nuevo, está perfeccionado y depurado, y por supuesto se arma un verdadero relajo cuando los hombres, los cowboys, tratan de controlar a Joe. La única que puede controlarlo es Jill, su dueña y compañera. De manera semejante a lo que hace Carl Denham con Anne en la original King Kong, vemos a Max O'Hara tratar de convencer a la joven Jill de irse con ellos a actuar y por supuesto llevarse a Joe en un espectáculo que involucra, pues desde luego, explotar al pobre Joe para entretenimiento de las audiencias norteamericanas. Y sabemos que eso siempre sale muy bien. El Golden Safari de Max O'Hara es una mezcla del espectáculo de Carl Denham con esa función rara de temática de la jungla a la que asisten Batman y Robin de Joel Schumacher, y en donde se da un extraño baile seductor por parte de Uma Thurman disfrazada de gorila. Y después vemos a George Clooney querer pagar con su Bat y tarjeta de crédito. Never leave the cave without it. Parece que Schumacher debió haber tenido en mente esta escena. El espectáculo de Jill y Joe es musicalizado mientras ella toca en el piano una melodía con la que, por cierto, ella consigue tranquilizar y llamar a Joe. Entonces, mientras suena esa melodía con la que se relaciona con Joe, ejecutándola en el piano, crece la expectativa entre el público. Todo el mundo se pregunta quién es ese señor Joe, quién es ese tal Mr. Joe. Y cuando Max O'Hara lo presenta, damas y caballeros, con ustedes el señor Joseph, y se eleva el piano, la orquesta está en estos palcos elevados de bambú sostenidos por dos árboles simétricos, y descubrimos que el piano ha sido elevado por el gorila, el señor Mr. José el joven, y da la vuelta a la base del piano y lo vemos parado con sus nalgotas de gorila y esa expresión tan, pero tan tierna y simiesca. Por alguna razón se incluye también en el espectáculo a unos hombres fuertes de los 40s que, como los hombres fuertes del circo, son sin duda alguna masculinos y sin duda alguna muy fuertes. Desde luego es que su fuerza es natural y es de la época, una fuerza antes de la era del fisicoculturismo y los esteroides, y básicamente son señores con cuerpo de papá que sin duda alguna serían capaces de asestarle a uno un muy buen moquetazo como para dejarlo inconsciente. Y bueno, después de que vemos a uno de estos hombres fuertes tratar de pelear con los puños contra un gorila de casi 3 metros de altura, vemos que la primera noche del espectáculo funcionó y desde luego necesitan nuevos actos, y si el gorila no se va a liberar para matar a todo el público como en la original King Kong, el público va a ser en esta ocasión quien se va a encargar de hacer enojar al pobre Joe lanzándole botellas, y llegan unos borrachos malacopa al grado de colarse a la celda del pobre Joe y darle de beber y después maltratarlo, torturarlo, y entonces Joe, ebrio, se suelta y causa problemas. Después de que embriagan a Joe y este hace un verdadero desmadre, lo condenan básicamente a muerte, lo van a sacrificar, y entonces Max O'Hara tiene esta redención, ya que reconoce su culpa y se ofrece a rescatar a Joe. En este sentido me parece que Max O'Hara tiene el arco de desarrollo como personaje que tiene Carl Denham de King Kong a Son of Kong, pero incluso más, porque lo mueve mucho menos al final la ambición. Así que el resto de la película es tratar de salvar a Joe. Hay al final una secuencia
de un incendio en la que cambia la paleta de colores por este sepia cálido que recuerda un poco a esos cambios que se daban en las películas mudas, también blanco y negro, como claro ejemplo pues las noches, para distinguir entre la noche, la tarde y el día en películas expresionistas como el gabinete del Dr. Caligari o Nosferatu. Y bueno, desde luego no voy a arruinar el final, me gustaría solamente concluir con la observación siguiente. La mejor película de King Kong no lleva en el título King Kong y no incluye a King Kong.